Pues buenos días a todos y ya de antemano muchas gracias por vuestra presencia aquí. Yo estoy aquí con temor y temblor, la verdad, porque estar sentado en esta mesa con tres de los que yo considero que son mis maestros, pues la verdad es que es un acontecimiento para mí. Y muy contento pues porque bueno, como ahora diré, ¿no? Esta persona, Franz Jägerstätter, ¿no? Del que vamos a hablar un poco, vamos a presentar este libro, Resistir al mal, pues ha sido para mí un acontecimiento existencial, ¿no? Realmente yo creo que me ha cambiado la vida, un poco conocer a este hombre, conocer a su mujer, conocer su testimonio de vida, ¿no? Su fe, su cercanía a la Iglesia y por eso estoy aquí realmente, porque creo que hoy en día, ¿no? Con el tiempo tan difícil que estamos viviendo, un tiempo de incertidumbre, un tiempo en el que parece que nada es seguro, ¿no? Pues conocer a un testigo de la verdad como ha sido Franz Jägerstätter y como ha sido también su mujer, ¿no? Pues yo creo que es más necesario que nunca. Así que pues he preparado una pequeña presentación. Yo en realidad no tengo casi nada que decir. O sea, yo como vosotros he venido a escuchar aquí a estos tres maestros y sencillamente voy a dar como un par de pinceladas sobre la circunstancia a través de la que yo llegué a este hombre, a este santo. Y luego pues habrá como intervenciones breves de 15 a 20 minutos y al final dejaremos también un turno de preguntas por si alguno quiere pues, plantear alguna cuestión, una reflexión. No sé si os habrá dado tiempo ya a leer el libro o habréis visto la película de la que hablaremos también un poco. Así que pues sin más preámbulo comienzo. Como casi todas las cosas bellas de esta vida, mi encuentro con Franz Jägerstätter y su esposa Francisca fue un regalo de un amigo. Hace ya más de 3 años, pocas semanas antes de que comenzara el primer gran confinamiento a causa de la pandemia COVID-19, estando yo inmerso en la preparación de los exámenes de teología, mi mejor amigo, hoy día sacerdote, que está aquí sentado en esa última fila, que es bastante alto, Bernabé, lo veréis todos, vino a la biblioteca del seminario a buscarme para hacerme una propuesta. Terrence Malick, el magnífico director de El árbol de la vida, acababa de estrenar una nueva película sobre un mártir austríaco al que habían beatificado en el año 2007. No lo dudé ni un instante. Compramos las entradas en ese mismo momento y fuimos al cine más cercano a ver Una vida oculta. Así se llamaba la película. La belleza de las escenas, la profundidad del magistral guión de Malick, pero sobre todo la historia de este joven matrimonio con 3 hijas pequeñas, nos impresionaron de tal manera que cuando la película terminó, ninguno fuimos capaces de levantarnos de nuestros asientos. Eso fue literalmente así. O sea, fuimos Bernabé, yo, Leonardo Rodríguez Duplá y su mujer, que es un profesor de ética de la Complutense, amigo nuestro, y otro amigo mío, y nos quedamos los 5 en completo silencio. Nadie era capaz de moverse, ¿no? Nos impresionó muchísimo, no solo la belleza de la película, que si habéis visto, por ejemplo, El árbol de la vida o otras películas de Malick, pues es un prodigio, ¿no? Pero no solamente eso, sino la figura y la vida de este hombre, ¿no? Esa misma noche comencé una intensa búsqueda de información sobre la figura de Franz Jägerstätter. Después de algunas averiguaciones, conseguí ponerme en contacto con Erna Putz, amiga personal de Francisca, su esposa, y de sus 3 hijas, la gran difusora de la vida y los escritos de Franz y la propietaria de los derechos de autor de las cartas y los escritos de Jägerstätter, los cuales pude comprobar que solo estaban disponibles en su totalidad en el texto original alemán, publicado por la propia Erna Putz y en una traducción inglesa a cargo de Robert Crick. Casi de inmediato emprendí una lenta tarea de traducción del intercambio epistolar entre Franz y su mujer, que se extiende desde junio del año 1940, hasta agosto de 1943. Mes en el que Jägerstätter murió a manos de los nazis tras haber sido encarcelado primero en Linz, en su patria, en Austria, y finalmente en Berlín, a causa de su negativa a hacer el juramento de lealtad a Hitler, que era condición indispensable para formar parte del ejército alemán. En realidad no solo para formar parte del ejército, también para hacer cualquier servicio, incluso en pocos días antes de su muerte le ofrecieron la posibilidad de trabajar como algo así como de enfermero, de ayudante, pero hacer cualquiera de esos servicios suponía firmar este famoso juramento de lealtad al Führer y él en ningún momento contempló esa posibilidad, ¿no?
Dada la posibilidad de la tarea y la escasez de tiempo para trabajar en ella, para la traducción de los escritos de la prisión y otros cuadernos pedí ayuda a mi amiga Carmen Pulín, a la que expreso mi más sincero agradecimiento. Sin su minucioso trabajo de traducción, este libro no habría sido posible en absoluto. Carmen es la que ha traducido la segunda parte del libro y, bueno, por motivos de salud no ha podido estar hoy aquí presente, pero ha hecho un trabajo impresionante, realmente mejor que el mío, porque además ella es traductora profesional y yo soy un pobre aficionado. En este libro que hoy presentamos encontraréis todos los escritos de Franz Siegestetter, la correspondencia completa con su esposa, que contiene cartas de gran belleza y sencillez, y en las que aflora su profunda y arraigada fe cristiana, así como una relación esponsal ejemplar y un testimonio de santidad en el matrimonio como apenas he tenido oportunidad de conocer. Encontraréis en ellas retazos de vida cotidiana, gestos sencillos de amor en lo pequeño y oculto, perlas sobre la oración, la valentía, la fe, el amor a la Iglesia y a los sacramentos, la dura senda que atraviesan aquellos que osan resistir al mal pagando el alto precio de la propia vida. La traducción de estas cartas al castellano ha sido una tarea ardua y nada sencilla, puesto que el lenguaje utilizado por Franz y su esposa está lleno de giros dialectales y la construcción de muchas de las frases a menudo no respeta las rígidas normas de la gramática alemana. Esto ha sido realmente un calvario. Por momentos me planteé incluso dejarlo porque, claro, os tendríais que imaginar pues un intercambio de cartas entre un matrimonio joven con apenas formación, ¿no? Si leéis la introducción del libro, ahí cuenta un poco la editora la poquísima formación intelectual que este hombre y su mujer pudieron tener, ¿no? Entonces, imaginaos el estilo, pues sencillísimo, ¿no? A veces como, pues eso, de una dificultad tremenda para alguien que no ha vivido allí. Yo además había estado mucho tiempo en Berlín, pero no en Austria. Entonces el lenguaje, el alemán que se utiliza en esa zona, en ese tiempo y en esa circunstancia, pues es muy difícil, ¿no? Entonces en varios momentos tuve que acudir a la editora a preguntarle qué podía significar eso. La traducción inglesa no es demasiado buena. Yo creo que él en algún momento, el que ha traducido el texto al inglés, ha tomado un poco se ha tomado la libertad de traducir como a él le ha parecido, pero yo creo que no es. Entonces hemos intentado en ese sentido pues ser fieles al texto. Es verdad que el texto en algunos momentos es duro y es arduo porque es que es así en el original también. Entonces yo tampoco consideraba legítimo edulcorarlo, ¿no? o mejorarlo, porque realmente es que es eso lo que ellos han escrito, ¿no? Al mismo tiempo eso me parece que tiene como mucha fuerza, ¿no? Es mucha frescura. La traducción, he intentado respetar en la medida de lo posible ese estilo directo y cotidiano, un lenguaje que cualquier marido usaría con su mujer, cualquier mujer con su marido o cualquier madre o padre usaría con sus hijos. De hecho, hay algunas de las cartas, ya veréis, que son de una ternura inmensa porque Franz le escribe a sus hijas pequeñas, ¿no? Y a veces Francisca, cuando le contesta, pues las deja a ella, sobre todo a la mayor, la deja que escriba alguna cosa, ¿no? Que está casi ilegible, pero hemos procurado mantener también eso, ¿no? Hay palabras que están como a medias, ¿no? Que ponen 3 puntos, que son como, pues eso, intentos de sus hijas de decirle algo a su padre, ¿no? Decirle que vuelva pronto a casa. Creo que esta frescura y naturalidad en el lenguaje añaden belleza y realismo al impresionante testimonio de Franz y Francisca. La belleza e intensidad espiritual de las cartas aumenta con el paso de un periodo al siguiente, porque hay 4 periodos de cartas, ¿no? Desde que él está en la instrucción militar hasta que luego ya lo meten en la cárcel. Y las cartas de las últimas semanas previas a la ejecución son un auténtico tesoro moral y espiritual. La segunda parte del libro contiene todos los escritos de Franz que han sido hallados desde el momento de su muerte. La mayoría de ellos fueron pensados y elaborados durante sus distintas estancias en la cárcel, tanto en Linz como en Berlín. En ellos encontraremos reflexiones sobre temas tan diversos como la conciencia, la oración, la importancia de la lectura y el pensamiento para no dejarnos arrastrar por las poderosas estructuras de mal que nos circundan, hasta meditaciones sobre el Evangelio y las virtudes cristianas o incluso algún breve poema. A mí me gusta insistir en este tema, ¿no? Tiene como un cuadernito de 2 o 3 páginas que se llama algo así como sobre la importancia de la lectura, ¿no? Un señor que prácticamente no tuvo ninguna formación intelectual, pero que luego ya de adulto, cuando ya salió del colegio y empezó a trabajar, hizo todo lo posible por estar al día por ejemplo, en publicaciones de documentos del magisterio de la Iglesia, ¿no? Hacía lo imposible
por hacerse con un documento del Papa para saber si lo que él estaba haciendo como cristiano y como católico era bueno o no. O sea, él en todo momento tuvo un enorme interés por estar al día. Leía pues todo lo que caía en sus manos, biografías de santos, escritos a veces sencillos sobre espiritualidad, ¿no? Todo lo que podía lo leía. Lo que pasa es que, claro, en un pueblo en medio de los Alpes, ¿no?, en esa circunstancia, en plena Segunda Guerra Mundial, pues Franz no tuvo como acceso a muchísimos documentos, pero todo lo que caía en sus manos se lo leía y lo pensaba, o sea que era un hombre realmente inteligente, ¿no? La excelente traducción de este segundo bloque de textos se la debemos a Carmen Pulín, como ya he dicho, buena amiga y compañera de estudios teológicos en la Facultad de San Dámaso. Desde que comencé a leer y traducir sus cartas, Franz y Francisca Llagosteta se han convertido para mí en compañeros de camino. A su intercesión me he encomendado en numerosas ocasiones y espero poder seguir haciéndolo. En una inolvidable conversación con el cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, que tuvo lugar este verano en el pequeño monasterio de las Hermanitas del Cordero en Saint-Pierre, en el sur de Francia, este gran admirador de Franz y amigo personal de Francisca me confesó que estaba absolutamente convencido no solo de la santidad de Franz, sino también de la de su esposa. Fue una conversación de 20 minutos, pero él se deshacía completamente en elogios, ¿no?, y como en admiración no solamente por Franz, sino también por su esposa, ¿no? En el epílogo, que es muy interesante, es una página, pero él cuenta alguna anécdota que tuvo con ella, ¿no?, en vida, porque ella murió hace no tanto tiempo. Creo sinceramente que el caso de Franz Llagosteta merece ser pensado y analizado seriamente por parte de la filosofía, especialmente en sus desarrollos éticos y políticos, así como por la teología, pues en él se hallan implicados asuntos de capital importancia, como la fidelidad a la propia conciencia, la responsabilidad individual y colectiva en situaciones de barbarie y perversidad moral, o la interesantísima cuestión, analizada magistralmente en algunos escritos del cardenal Newman, patrón de este instituto que nos acoge, de la llamada fe de los sencillos, ¿no? Esa especie como de misterio de gente que no ha recibido apenas ninguna formación. ¿Cómo es posible que tengan certeza sobre las verdades de la fe, una certeza tan grande, ¿no?, como que estén completamente convencidos y sepan en cada momento lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ¿no? Eso es lo que Newman analizó a fondo y con mucha profundidad, ¿no?, y él lo llamó la fe de los sencillos, el gran problema de la fe de los sencillos, ¿no? Sin más preámbulos, paso ya a presentar brevísimamente a los tres ponentes que nos acompañan y que compartirán con nosotros sus impresiones sobre este libro. A los tres les debo mucho por muy diversos motivos. Los considero mis maestros y desde ahora les quiero expresar mi gratitud y alegría por haber querido asistir a este acto y compartir conmigo el placer de reflexionar sobre la figura de este testigo de Cristo. No voy a enumerar sus infinitos méritos intelectuales, sino que los presentaré como lo que son, mis maestros. Comenzamos por el anfitrión. Ángel Barahona es de sobra conocido en esta casa. Ha sido y es para mí un maestro, tanto en el ámbito intelectual, pues he sido alumno suyo en San Dámaso, como en el de la fe, pues fue durante años mi catequista en el camino neocatecumenal. Siempre me ha transmitido la fe con un entusiasmo y una entrega descomunales, y soy sincero si os digo que es uno de los culpables de que hoy sea sacerdote. Además, él fue mi primer enlace con Ediciones Encuentro en el momento en el que me decidí a comenzar este trabajo de traducción. Muchas gracias de corazón, Ángel. Patricio de Navascués fue uno de los profesores de teología que me introdujo en el trato asiduo con los padres de la Iglesia. Yo creo que también es un gran conocido de esta casa, a quienes desde los inicios de mis estudios teológicos, con él y otros profesores, nunca he abandonado. Su amor a la escritura, a la poesía, a la música y a la teología cristiana primitiva han sido para mí en todo momento una inspiración y un impulso hacia la vida intelectual y espiritual. Pues también te doy las gracias, Patricio, por haber venido esta mañana. Por último, nos acompaña Miguel García Baró, de quien no he sido alumno directo, pero al que he escuchado en decenas de conferencias y cuyos libros han sido y son para mí una fuente inagotable de conocimiento y profundización filosófica. Pensé en él para el prólogo de este libro porque estoy firmemente convencido de que Franz Llagosteta encarna con fidelidad el ideal filosófico y vital defendido por Miguel en sus libros y artículos. Con gusto accedió a realizar este servicio y también por ello le doy las gracias de corazón. Gracias por último a la Universidad Francisco de Vitoria y en concreto al Instituto Newman por haber accedido a organizar y albergar este acto. De modo especial quiero expresar mi gratitud a Rocío Solís,
junto a la que me he quebrado literalmente la cabeza durante semanas para encontrar una fecha y un momento en el que pudieran coincidir nuestros 3 ponentes, ninguno de los cuales se caracteriza precisamente por tener demasiado tiempo libre. Muchísimas gracias a todos y ahora pues tiene la palabra el profesor don Ángel Barahona. Pues lo primero, agradecerte a ti tu contumacia para que esto tuviera lugar y reencontrarnos. Es un placer. Yo, como le decía antes a Miguel, digo, me gustaría escribir un libro bueno, cosa bastante complicada y difícil en mi caso, para que él me escribiera el prólogo. Porque sé lo que hay detrás y sé que está escrito con sangre, ¿no? Cuando dicen que no hay que aventurarse a la búsqueda de proyectos, porque el mal te viene y lo que tienes que hacer es estar y permanecer en el sitio donde Dios te ha puesto, que es lo que le ha pasado a Jack Stetter y que te pasa a ti. Y a nosotros en alguna medida. Bueno, y agradezco personalmente a Israel esto porque este libro para mí también ha sido durante un mes motivo de reflexión espiritual profunda, ¿no? Porque estamos en un tiempo recio, ¿no? Que nos exige permanecer allí donde se nos ha puesto para decir la verdad, pase lo que pase, sin calcular las consecuencias, porque esto es la misión para la que hemos sido convocados y llamados por Dios a actuar en la historia en el tiempo que Él nos ha puesto. Y este libro hay que leerlo, porque es actualísimo. Podemos, como dicen los judíos, el faraón se levanta en cada generación, y Hitler no es más que uno de tantos faraones, pero permanentemente se está levantando. ¿Y cuál es nuestra posibilidad de actuar en aquello en que hemos sido convocados a actuar? Pues enfrentándonos al faraón de alguna manera. Entonces la verdad es arriesgada, dolorosa, puede acabar en el martirio como le ha pasado a él, o puede no acabar en el martirio, pero evidentemente lo que hay que hacer es renunciar al propio yo, al reconocimiento, hacer el ridículo por Jesucristo o jugarse la vida por Jesucristo, que esto es lo importante, ¿no? Por eso yo voy a destacar, el libro realmente es una delicia porque además se puede leer en cualquier circunstancia, son cartas, por lo tanto coges una carta y a meditar, coges otra carta y te puedes extasiar. Parece mentira que un agricultor austriaco tenga esta profundidad que le viene solamente de su fe, y de una especie de formación somera en lo que es el ir a la misa el domingo y el de vez en cuando tener alguna relación con el sacerdote o con quien sea, y tener una intimidad profunda con la Escritura. Cita pasajes permanentemente que son el referente de sus actitudes y de sus decisiones, ¿no? Entonces yo voy a poner el énfasis en los que más me ha llamado la atención, porque entre los tres lo mismo recomponemos todo el esquema a pinceladas, ¿no? Voy a poner el énfasis en las 2 o 3 cosas que a mí me parece que en este momento son más importantes. Lo primero es, no sé por dónde empezar, pero lo primero que destacaría yo es la permanente afirmación en la carta a su mujer, a su suegro, a todo el mundo, que la tortura que está experimentando, la desazón terrible, la inquietud que le genera el no saber, hasta pocos meses antes de que le decapitasen, que ya definitivamente estaba sentenciado a muerte. Esa situación de soledad, de sus hijas y del cuidado de la tierra que se tiene que dedicar su mujer solo a ello, que si vacas que se escapan, que si tormentas que destrozan las manzanas, una preocupación permanentemente por sentir que no puede colaborar ni ayudar ni nada, se puede realmente convertir en un agónico, ¿no? En qué angustia, ¿no? Que no puedo ayudar a mi mujer ni ser padre de mis hijas. No, continuamente está animándolas a no desesperarse, a no desazonarse, que existe la vida eterna. Este es el punto. Obsesivamente termina muchas cartas diciendo: solo esto se puede resistir porque existe la vida eterna, porque creo que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha regalado una vida nueva, y la espero, y ya en los últimos momentos hasta con ansia, ¿no? Como diciendo, y además en la promesa que le hace a su mujer de que nos veremos. Me recuerda un poco el pasaje de Génesis de Abraham cuando le dice a Isaac: volveremos, pero ¿cómo? ¿Y la víctima no seré yo?
volveremos. Es una promesa, una alianza que Dios ha hecho con él, de que se reencontrará con su Francesca, aunque dilate tantos años hasta que se muere ella. En la eternidad no hay tiempo, ¿no? Digo yo. Entonces se puede refrescar como si hubiera sido ayer, ¿no? Esa conciencia permanente de que la vida eterna, que ha sido la garantía que nos ha regalado Cristo, es el fundamento de la posibilidad de vivir con alegría el sufrimiento terrible que estaba pasando. Esa es la primera. La segunda, y tiene que ver con lo ético y con todo esto, ¿no? Que para mí también es otro de los grandes temas, ¿no? Personales, ¿no? Que es, se tiene uno que resistir al mal. ¿Y cómo se hace eso? Él, de hecho, toda su condena o todo su periodo de confinamiento carcelario era, en el fondo, porque no quería colaborar con el mal. El mal que le obligaba a hacer el mal a otros era perverso, era pecado, lo dice así. Y yo no puedo colaborar con el pecado. Resistirme al mal, por lo tanto, prefiero ser yo el que encarne en esta generación, en este momento, en ese pueblo concreto. No hace falta megalomanías ni nada más. O sea, es que me ha tocado a mí, en este momento concreto, en esta sencillez de mi testimonio, no resistirme al mal. O sea, que la sentencia sobre mí sea asimilarme a Jesucristo en el martirio. ¿Por qué tiene esa seguridad? Evidentemente porque aparece una palabra que él la vive no como un constructo teórico de ideas a los que uno se adhiere, que llamamos fe, muchas veces de una forma bastante abstracta y bastante filosófica, pero nada práctica. Para él no, la fe es una cosa tan tangible, tan cotidiana, lo vive todo con tal naturalidad y con tal sencillez que hay momentos en los que me daba envidia, ¿no? Porque claro, la tentación que tenemos todos es hacer una especie de construcción perfecta o teórica de la fe que justifique todo. No hay nada que justificar. La fe simplemente te dice: asimilarte a la cruz de Cristo es la verdad. Y esa es una verdad sencilla, no requiere muchas complicaciones, ¿no? Por lo tanto, a mí me llamaba un poquito a la conversión, es decir, simplifica tu visión de las cosas, no des vueltas, no trates de... Y además es que él lo hace de una forma que es también para mí relevante, ¿no? Porque él dice montones de veces, lo tengo aquí en páginas, no voy a decirosla y aburriros, lo leéis vosotros, que no puede juzgar a los malvados, a las personas. No saben lo que hacen. Pues muchos de ellos obedecen al régimen, serán insensatos, serán pobre gente, pero ni siquiera él se siente capaz de juzgarlos. Simplemente le ha tocado a él recibir esa condena a partir de manos que simplemente obedecen al régimen. Eso no quiere decirse que el no resistirse al mal o no juzgar a las personas no sea una excusa para no denunciar el mal, ¿no? Él lo denuncia permanentemente. Con la N señala al nazismo, con las siglas señala a todas las instituciones nazis que son perversas, lo denuncia y de alguna forma eso es decir la verdad. O sea, la parresía que tiene este hombre es paulina. Ante todo aquel que tiene que decir las cosas, las dice, sabiendo lo que implica el afirmarse en la fe. Y es que evidentemente no hay otra salida más que la muerte, más que el martirio. Pero el permanentemente justificar a las personas, no juzgarlas, no decir él que no tiene fuerza moral para juzgar a las personas que obedecen a otros, es muy significativo, porque eso significa que este hombre es un santo, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre que ve más lejos que lo que vemos nosotros, que a veces no distinguimos muy bien entre instituciones, ideologías, personas, y lo metemos todo en el mismo paquete, ¿no? Él sabe que no saben lo que hacen, que obran por ignorancia, y los defiende de alguna manera, ¿no? Esa es otra. El amor al enemigo, que es otro de los grandes lemas que presiden mi vivencia de la fe en Cristo. El amor al enemigo es el temazo, ¿no? del cristianismo. Y también con sencillez, porque no habla... Es verdad que él tiene un enemigo muy concreto, ¿no? Que es el nazismo, pero permanentemente está viendo que lo que trata de inculcar a sus hijas a través de las cartas, a su mujer, con pequeñas cosas cotidianas que le suceden con los vecinos, etcétera, es
perdonarles, no tenerles en cuenta las cosas que han hecho, ¿no? O que le han robado, o que le han... sino que en el fondo toda su existencia está permeada por este amor que trasciende los límites del amigo o del no amigo, ¿no? En momentos determinados él habla de que si amas a los amigos ya tienes tu recompensa, ¿eh? El problema es que el reto es amar a los enemigos. Y fijaros en enemigos tan concretos como los que él tiene, tan gordos como los que él tiene, o tan sencillos como los que tiene en su vida cotidiana. Otra cosa que me llama mucho la atención es respecto a lo que es la educación de los hijos, que es vital también para mí. Hay un momento en el que una frase preciosa, donde está como despidiéndose y le dice a su mujer: dile a mis hijas que cambien de padre. Es fundamental esto. O sea, porque luego en el comentario lo que está diciendo es que Dios es bueno. ¿Cómo? Sus hijas se van a escandalizar de un Dios que ha condenado a su padre a la muerte. Deshazlas del escándalo. Dios es bueno. Estamos aquí en un periodo de tiempo que se nos ha abierto. El mío es un segmento que terminará no sé cuándo, pero pronto. El vuestro no sé cuándo. Pero diles que no se escandalicen de Dios, porque tienen que cambiar de padre, que es mucho mejor que yo, que soy un mal administrador. Esa conciencia de educar en la fe a tus hijos, no descargando el juicio, no descargando el mal expiatorio o culpabilizante, que incoe, que haga de alguna forma que el odio se injerte en el alma de sus hijas, es fantástico. Y luego la historia lo corrobora, ¿no? En el sentido de cómo otros han defendido que se podría también llamar a la beatificación a Francesca, porque educó a sus hijas muy bien, ¿no? En este sentido, ¿no? De disculpar al malvado. O sea, perdón, denunciar al malvado, pero disculparle, ¿no? Porque obra por ignorancia. Otra cosa que me llama la atención es en la cantidad de santos que los sueños son revelaciones. Y hay un sueño que hay en una carta que es precioso. Dice que sueña, y me recordaba otras cosas, ¿no? De San Juan Bosco, de la próxima beata que va a ser aquí el día 4, empieza el proceso de beatificación de Carmen Hernández aquí en la universidad, que tuvo un sueño que le cambió la vida, ¿no? Y él dice que tuvo un sueño en el que iban en un tren con canciones y folclore alemán muy subiéndose los chicos, y él habla ahí de las Volksgemeinschaft, ¿no? De las juventudes hitlerianas, que el folk, lo originario alemán, les hacía vibrar y sentirse protagonistas de la historia, y seguían a Hitler con absoluta falta de conciencia de lo que estaba pasando. Ese tren les llevaba al abismo, y ese sueño le hizo entender lo que estaba pasando, ¿no? Y por eso él hace algún tipo de comentario al respecto de cómo los jóvenes se dejan llevar y arrastrar por cantos de sirenas, ¿no? En esta especie de odisea paranoica que es el nazismo, y que llevó a tantos jóvenes a la locura, ¿no? A la obediencia a un líder enfermo, ¿no? La advertencia educativa de lo que tendría que hacerse con la juventud también él lo dice ahí, cómo podría reeducarse a la juventud para no subirse a ese tren en ese sueño que él ha tenido, que era profético y que fue profético. Porque al final, en los últimos años del nazismo, los chicos de 14, de 12, 13 años que tenían sus camisetas pardas de juventudes hitlerianas, les obligaron a coger armas en el último estertor, cuando llegaban los soviéticos a Berlín, a pegar tiros, y morían todos como chinches, ¿no? Por este lavado de coco. Luego tiene unos comentarios interesantes sobre la Iglesia y la no diferencia entre el bolchevismo, que él lo tenía claro que estaba pasando, y el nazismo, que es muy interesante, y cuál es el papel de la Iglesia, ¿no? Os leo solamente quiero leer esto porque me parece que es muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, y es algo que también dice Girard, uno de mis ídolos, como vosotros sabéis, decía que la revelación acaba de empezar, no empezó hace 2000 años, empieza cada generación, pero en esta se está haciendo más ostensible. Acaba de sacar Grasset el libro una de las ediciones nuevas del último libro de Girard, después del que sacasteis en Sígueme, ¿no? Que hace una confesión de fe profunda, diciendo: el cristianismo es la religión por excelencia, la revelación por excelencia, es la que nos libera, ¿no? De las ideologías y de las religiones arcaicas. Hay que apostar. Lo que pasa es que no somos suficientemente cristianos para entender lo que está pasando.
pero si lo fuéramos suficientemente cristianos sabríamos que estamos llamados a encarnar el destino de Cristo en esta generación, ¿no? Entonces dice él, la lucha por el ser o no ser de la Iglesia ha comenzado. Ha comenzado, en 1942 ha comenzado. Nadie podrá escaquearse de esta lucha, sea por Cristo o contra Cristo. O estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? No puede ser tibio. La tibieza es uno de los grandes conceptos que él maneja permanentemente. No puedo ser tibio. Se me está pidiendo que dé un testimonio, entonces no me puedo retraer y refugiarme en la tibieza o pensar, tengo que cuidar a 3 niñas y las voy a dejar huérfanas por mi obcecación. De hecho, una de las conversaciones que tiene con uno de los curas es esta, no te obceques, ¿no? Y en la película se ve muy bien también. No te obceques, es que tienes que pensar en tu familia y tal. ¿Cómo? Y dice una frase evangélica que es interesantísima, porque es esto, ¿no? La familia, los hijos, ¿qué me puede apartar del amor de Dios, ¿no? Dios cuidará de mi mujer, será su esposo, de mis hijas será su padre. El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Bueno, nosotros lo decimos, es una frase contundente, hasta estéticamente bonita, pero el que él la encarna. Y esto te sobrecoge. A mí me hacía a veces emocionarme leyéndolo. Digo, ¡guau! Este tipo, ¿no? Entonces, sea por Cristo o contra Cristo, nadie puede escaquearse de esta lucha, porque el ser o no ser de la Iglesia depende de la actitud que tomemos frente a estos enemigos que se ciernen sobre nosotros como nubes negras, ¿no? Y quiero acabar ya. Ya lo he dicho, el valor de la eternidad, el valor de la fe en la vida eterna, etcétera. Pero le añado una sola cosa. En este momento de cómo superar la tibieza, hay un momento en el cual dice él, es que la fe no es una cuestión gradual, o es todo o es nada. Y si es todo, entonces todo ha sido revelado ya en la cruz de Cristo, no nos puede esperar otro destino. Y si es nada, pues entonces salgamos corriendo y cerremos la puerta, ¿no? Y para terminar en alto, voy a la página 192 y ya termino y dejo que a mí lo que me interesa es escuchar lo que ha preparado Patricio y lo que ha preparado Miguel, ¿no? 192. Dice así. Y aquí está el punto de cómo realmente en la sencillez confluyen la verdad, la belleza y el bien y se hacen uno solo cuando se encarnan en una persona concreta, ¿no? Pero el Señor lo ha pensado todo de otro modo. Él le está diciendo, déjalo, huye, sal, dice, un momentito. Puedo aseguraros que todo lo que está sucediendo es maravilloso. El Señor lo ha pensado todo de otro modo y ha soltado el bello lazo. Me alegro, le dice a su mujer, ya que no nos vamos a poder encontrar aquí, que nos podamos encontrar en el cielo, donde ninguna guerra podrá ya separarnos. Pues ya está. Eso me gustaría podérselo decir a mi mujer cuando la deje viuda. sin pasar por el martirio, o sea, morirme de forma natural. Bueno, yo os aconsejo que lo leáis, el libro es una preciosidad. Compradlo, por favor, porque esto es para leerlo, meditarlo por la mañana, en los laudes, por la noche, en las vísperas, o viajando, caminando, durmiéndose. Espectacular. Buenos días a todos. Muchas gracias a Israel por la invitación. Bueno, pues prácticamente muchas de las cosas sobre las que ha ido discurriendo Ángel a mí me han llamado también la atención. Bien, entonces a lo mejor alguna voy más rápido sobre ella. Mi manera de leerlo, pensando en la presentación, ha sido bueno, pues con mucha alegría y confirmando una vez más que hay una serie de elementos que se repiten siempre en la vida de los mártires, no se podría decir en la vida cristiana totalmente, pero que se ponen muy en evidencia en la vida de los mártires. Normalmente yo no me muevo en el siglo XX, sino en el siglo II y en el siglo III, con algunas escapadas al siglo IV. Pero bueno, moviéndose en la fe,
uno encuentra enseguida cercanía en cualquier siglo, ¿no? Cuando descubres un cristiano. Y entonces, bueno, pues mi modo de leerlo ha sido teniendo siempre como trasfondo lo que me pulula, ¿no? Desde hace años en la cabeza y de vez en cuando también en el corazón, de las actas de los mártires de los primeros siglos, ¿no? De hecho, pues más de una vez me darían ganas como de escribir algo que recoja la teología que está presente en las actas de los primeros siglos, porque son sobre todo las más antiguas y las más fiables, no las pasiones que decía un profesor de algunos que estamos aquí, Juan José Ayán, no las pasiones Rambo, donde al mártir se le hace pasar por todos los tormentos y sale indemne siempre, que está clarísimo que tienen un gran índice de redacción posterior, ¿no? Un poco heroica, ¿no? Del gusto o del mal gusto a veces que tenemos el pueblo, ¿no? Pero las primeras, las que son más sobrias, a veces por ser tan cortas, a veces por ser tan breves, pasan muy desapercibidas a la teología, ¿no? Y también en cierta manera no se siguen transmitiendo, y ahí hay un tesoro pues que convendría como recuperar, ¿no? Y bueno, pues unas cosas que más pues me alegraba ha sido como confirmar que a siglos de distancia se repite una serie de constantes en todo aquel cristiano que vive en conciencia bajo la luz del Espíritu, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que pongo de relieve, pues voy a leer de vez en cuando algunas frases de él. Ciertamente, bueno, quería decir también, antes que nada, que la traducción es excelente, o sea, que enhorabuena a Israel y enhorabuena a Carmen Pulín también, porque muchas veces cuando uno lee algún libro traducido del alemán se le cae de las manos, e incluso a veces es recomendable dejarlo. Esto me pasó a mí pues cuando era alumno de Miguel, pero en otra asignatura distinta, leyendo el Tratado sobre el Infierno de Hans Urs von Balthasar, ¿no? Bueno, pues aprovecho para decir que no lo leáis en español nunca, porque no se puede comprender, porque dice a veces lo contrario de lo que dice el original, ¿no? Y es un libro que se lee muy bien, ¿no? No tiene uno la impresión de estar frente a una traducción, con lo cual pues el mérito es grande si consideramos lo que acaba de decir Israel, ¿no? Dice en la página 235, forma parte de su cuaderno primero, este mártir: ser cristiano es la más alta vocación que cabe en este mundo. Ser cristiano es la más alta vocación que cabe en esto. O sea, cuando uno se encuentra con un mártir, se encuentra también con una imagen de iglesia justa, ¿no? Luego haré referencia también, no es en absoluto una iglesia clericalizada, ¿no? Como la que se podía vivir en gran parte. De hecho, en cierta manera, los nazis, ahora ha sido un término un poco impreciso, pero juegan con eso, ¿no? Con la mentalidad clerical de muchos cristianos, ¿no? Y se apoyan en eso, manipulando a los sacerdotes. Podemos manipular al pueblo entero, pero aquí aparece, pues, ¿no? La más alta vocación que cabe en este mundo es ser cristiano. Esta era casi como la palabra, la contraseña, ¿no? Que descubrimos en las actas de los siglos II y III, ¿no? Cuando en los procesos el gobernador de turno pregunta a los cristianos dicen cristianos son. Y por ejemplo, las actas más antiguas que tenemos, que son del 180 en latín, en griego son más antiguas, pero que son en latín, que son del actual Túnez. Ahí hay 3 varones, 3 mujeres, los conocemos por el nombre también de bautismo, pero cuando el procónsul quiere como preguntarles más, su respuesta es cristiana sum. Y tú compartes la misma locura que este otro, cristiana sum. Y tú, no, cristiano sum. Y hay veces incluso en otras actas ¿dónde vives? Cristiano sum. ¿Cómo te llamas? Cristiano sum. Es inútil que sigas preguntando, dicen algunos de estos mártires, ¿no? No encontrarás de mí algo más hermoso y más alto. Soy cristiano, ¿no? Esta conciencia de la dignidad del bautismo, ¿no? Está presente en
campesino del siglo XX de un modo que corresponde con lo que después dirá la Lumen Gentium también, años más tarde, cuando es un documento, como todos sabemos, ¿no?, sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que cuando presenta como la vocación a la santidad de todos los cristianos, dice que todos los cristianos están llamados a vivir con el mismo espíritu de los mártires. Dice, no a todos se les concederá ser mártires, pero todos estamos llamados a vivir, dice Lumen Gentium, en unas líneas que no se recuerdan mucho, con el mismo espíritu con el que vivieron los mártires, ¿no? Bien, y es una frase que me ha quedado así como una especie de martillo, que es en la página 198. Dice, apuntes de la época posterior a la condena a muerte, en esta sección. Dice, la petición más importante es la que me queda por haceros. Educad a los niños para ser católicos piadosos mientras os sea posible. Está claro que todavía no tienen entendimiento suficiente para ello, pues por propia experiencia puedo decir cuán difícil es a menudo la vida cuando se vive a medias como cristiano. Dice, es más vegetar que vivir. Esta frase se me ha quedado ahí como, por algo será, ¿no? Es como, o sea, él tenía la experiencia de la mediocridad y del horror de la mediocridad y huye de ella, ¿no? Y incluso pues la confiesa para que los demás huyan también, no se queden viviendo a medias, ¿no? Que es la exhortación de la Lumen Gentium, y es cuando entonces uno descubre esto, ¿no? Ser cristiano es la más alta vocación que cabe en este mundo, ¿no? En esta misma página aparece también como los ardides que utiliza el maligno. Se podría decir también, cuando hablabas de los faraones, Ángel, también se podría recuperar la figura del anticristo, que no se habla nunca del anticristo. Hay cosas de las que no se habla nunca y están en la escritura, ¿no? Probablemente pongan de relieve nuestras patologías, ¿no? Pero los anticristos son muchos. No es uno solo, son muchos, y se presentan siempre con el señuelo de introducir con ellos como el reino del bien, ¿no? O sea, su gran perversión está en que apartan al cristiano de la adoración a Cristo, ¿no? Bueno, pues a veces utilizan las mismas estrategias, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, dice Franz, llega si al hacerlo, pues está hablando a su mujer, a su familia, si les presionaran, también citaran como argumento a la familia, podéis estar tranquilos porque tampoco me está permitido mentir por ella, ni aunque tuviera 10 hijos, ¿no? Bueno, este argumento de utilizar como las cosas queridas por los cristianos, porque los cristianos seguimos siendo hombres, decía San Justino, somos hermanos de todos los hombres porque tenemos las mismas pasiones, ¿no? Bueno, pues evidentemente él quiere a su mujer con locura, quiere a sus hijas, ama la vida, ¿no? Aparece un hombre jovial, ¿no? Alegre, pero como acaba de decir Ángel, no lo repito, lo que quería poner de manifiesto aquí es la estrategia del poder. Es la misma, por ejemplo, que en el año 200, en un texto precioso, La Pasión de Perpetua y Felicidad, utilizan contra Perpetua las autoridades romanas, ¿no? Perpetua acaba de dar a luz, tiene una niña que está amamantando en la cárcel y está afrontando el martirio, y es el padre de Perpetua el que insta a Perpetua a considerar a la niña que tiene, ¿no? Y ahí la firmeza de Perpetua es semejante a la firmeza de Franz, ¿no? O sea, estos son solo por poner una muestra, pero está la presión familiar, el argumento de la familia que él dice, el argumento de la familia lo utilizan continuamente, y en los momentos más delicados los oficiales del Estado alemán. Otro punto que me ha gustado mucho también, la página 175, forma parte de las cartas escritas desde la cárcel de Berlín,
a su mujer Francisca, en este caso, dice, por supuesto, preferiría poder quitaros algo. Sí, porque le han puesto a hacer sobres y dice, ya puestos a trabajar, me gustaría más ayudaros en el campo, pero dice, mi decisión está tomada, no hay nada que cambiar. Que me recordaba a estos mártires también de Escili. Bueno, me recordaba también a Rebeca, cuando llega el siervo de Abraham, ¿no?, buscando mujer para Isaac, ¿no?, a la tierra de Abraham, y encuentra por fin a Rebeca con todas esas condiciones que había dicho Abraham, ¿no? Bueno, ponte ahí donde están, las mujeres se acercan al pozo, a ella, a aquella a la que tú le pidas, dame de beber, y ella te dé de beber a ti y a los camellos, esa es la mujer para mi hijo. Entonces, pues al final se lo dice a Rebeca, van a casa de Rebeca, y cuando se van a llevar a Rebeca, el siervo de Abraham, los padres dicen, no, unos cuantos días más con nosotros y luego ya. Y Rebeca dice, si la cosa es de Dios, no hay nada que aplazar, ¿no? Y se va al encuentro con Isaac, ¿no? Todo ese capítulo es precioso, ¿no? Pues a los cristianos en el Imperio Romano, o sea, como se ha dicho muy justamente, el Imperio Romano no pretende hacer mártires sino apóstatas, ¿no? O sea, a los romanos no les convenía que corriese la sangre, porque eso significa desorden, mal gobierno. Lo que querían era la apostasía a los cristianos para que todo quedase como bien bajo la autoridad, bajo la única autoridad del imperio, tranquilo, ¿no? Entonces, hay veces que los cristianos ya han dicho que no van a dar culto al emperador, que no, etcétera, ¿no? Y les ofrecen una ocasión más, una cosa más. Y ahí sale de relieve lo que los romanos no entienden, la contumacia, la pertinacia de los cristianos, ¿no? Esa perseverancia, esa un poco resistencia al mal, ¿no? Y en el caso de estas actas, siempre de las más antiguas, de los mártires de Escili del año 180, pues después de haber entrevistado a los 3 varones y 3 mujeres y haber visto que es imposible, les dice, tenéis todavía, ¿no?, una moratoria, así como a la clemencia del emperador, ¿no? Tenéis una moratoria de 30 días para seguir pensando. In re tan justa nulla es deliberación. ¿No? No hay nada que pensar, ¿no? Cuando la cosa está tan justa, tan clara, y me ha venido a la memoria, mi decisión está tomada, no hay nada que cambiar, ¿no? Y también yo creo que se puede percibir como una evolución en la conciencia de Franz, cómo la decisión se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que en casi todos los mártires es así también. Me ha llamado muchísimo la atención actuar en conciencia, y una vez más, pues me venía la falsilla del primer caso de objeción de conciencia en la historia, las actas de Maximiliano a finales del siglo III en el norte de África, el actual Túnez, ¿no? A propósito del ejército, precisamente, ¿no? Alistan a Maximiliano en la legión, bueno, porque tienen crisis por todos lados, salen goteras por todos lados en el imperio, en las fronteras del Rin, del Éufrates, y Maximiliano dice, yo no puedo ser soldado, así empieza, yo no puedo hacer el mal porque soy cristiano. Mídasele, que era una manera como de... Una vez medido, dijeron en voz alta, tiene 5 pies y 10 pulgadas, márquesele, no lo consiento, yo no puedo ser soldado. Dion, el procónsul, sé soldado, si no estás perdido, no quiero serlo, córtame la cabeza, pero yo no milito para el mundo, sino para Dios. Procónsul, ¿quién te ha metido estas ideas en la cabeza? Mi propia alma y aquel que me llamó. Dion se dirigió a Víctor, padre de Maximiliano, siempre el mismo argumento, ¿no? Aconseja a tu hijo, ¿no? Para que entre en razón, ¿no? Víctor responde, allá él sabrá tomar consejo sobre lo que le convenga. Un padre bastante libre también, ¿no? Dion dijo nuevamente a Maximiliano, sé soldado, bueno, yo no recibo la marca, pues ya llevo sobre mí la señal de Cristo mi Dios, ¿no? El catecumenado empezaba con una marca de la cruz en la frente, ¿no? Lo que voy a hacer es mandarte inmediatamente a tu Cristo, ¿no? Dice, ojalá lo hagas ahora mismo, pues esa es mi gloria. Bueno, pero lo más llamativo de esto, amigo, vamos, viene líneas más adelante cuando sigue diciendo, mi milicia, yo no puedo ser soldado, yo te lo he dicho, soy cristiano, ya te lo he dicho, soy cristiano. El procónsul Dion dijo,
En la sacra comitiva de nuestros señores Diocleciano y Maximiano, Constancio y Máximo, hay soldados cristianos y sirven sin escrúpulo en el ejército. Maximiliano dice, ellos sabrán lo que les conviene. Yo, sin embargo, soy cristiano y no puedo hacer mal a ninguno, ¿no? Es este equilibrio que ha puesto de manifiesto Ángel perfectamente, ¿no? Entre una conciencia muy clara de lo que él no quiere hacer, no puede hacer, y al mismo tiempo una misericordia muy grande y un juicio muy grande hacia los que no están decidiendo como él, ¿no? Que a mí me ha llamado la atención. En parte también con los sacerdotes, ¿no? Con los sacerdotes y obispos. Él no está nada de acuerdo con lo que serían, según los profetas, perros mudos, ¿no? De hecho, hay una, por ejemplo, página 200... Bueno, estos son las actas de los mártires. Sí, sí. También se puede encontrar, pero más adelante. Aquí todavía no, claro. Hay una diferencia, que es en estos primeros siglos la Iglesia no aprobaba el poder, ¿no? En los 3 primeros siglos. Pero en el 4 lo va a aprobar y enseguida se va a envenenar, muy rápido. Pero gracias a Dios hay a veces algunos santos, como San Hilario de Poitiers, que dice algunas cosas que son durísimas contra los obispos y presbíteros, ¿no? Dice, antes nos ponían el fuego, ¿no? Ahora nos encienden las termas, ¿no? Antes nos perseguían, pero ahora nos seducen en los palacios, ¿no? Es mucho más peligrosa la persecución de ahora, ¿no? Que la de antes, dice San Hilario, ¿no? Cuando hablamos de la paz de la Iglesia, ese momento que hablamos de la paz de la Iglesia. Bueno, pues dice, por ejemplo, ¿de qué van a servirle las iglesias a uno que ya apenas cree o que ha dejado de hacerlo? Cuando el argumento era, no, pero bueno, hay que ser realistas, no nos van a destruir las iglesias, ¿no? ¿De qué nos van a servir las iglesias a los cristianos si poco a poco hemos dejado de creer? ¿No? ¿Valen de mucho los sacerdotes si tienen que callar donde deberían hablar? ¿Acaso sirve de mucho un médico a quien se lleva a asistir a alguien que sufre una fuerte hemorragia si el médico tiene prohibido ponerle un vendaje? Entonces, él conoce la corrupción, la mediocridad de los sacerdotes, de los obispos, y sin embargo, no lo leo ahora, pero en algún momento también dice, comprendámosles, seamos compasivos con ellos. Bueno, no sé, me ha desconcertado. Está como... Se puede decir que vive la caridad de un modo sublime, ¿no? También me ha llamado la atención la alegría, la felicidad. Hay una frase de San Atanasio que aparece por lo menos 2 veces en toda su obra, que es la misma, ¿no? Vivamos felices, página 278, por ejemplo, que es una de las 2 veces que aparece. Dice, nadie feliz es tan feliz, nos dice San Antonio, ni ningún santo es tan santo como aquel que lleva San Antonio. Sí, pero me había puesto esto para controlar el tiempo. Ya no sé quitarlo. Ni ningún santo es tan santo. Eso es que sigas hablando. No, sí. Olvídate qué horror, esto cómo se hace. de la alarma. Ningún santo es tan santo como aquel que lleva a Cristo en el corazón. Esto lo repite 2 veces. Bueno, primero San Antonio y luego San Atanasio, porque San Atanasio es el que ha escrito la vida de San Antonio, ¿no? Entonces, él muchas veces, porque se cae en un planteamiento francamente reductivo, miope, ¿no? De la vida cristiana, como poniendo una vida no cristiana como una vida donde uno experimenta la felicidad y una vida cristiana donde uno experimenta como el sacrificio, el dolor, la renuncia, ¿no? A él nadie le va a decir lo que está sufriendo, ni nosotros tampoco, ¿no? Ni a lo que está renunciando, ¿no? Lejos de su mujer y de sus hijas. Y sin embargo, por encima de eso sostiene que no hay una vida tan feliz como la de ser cristiano, y que la vida del no cristiano, en cambio, no puede ser buena, ¿no? No puede ser buena la vida de quien teme la muerte, ¿no? No puede ser buena la vida de quien no espera el cielo, no puede ser feliz la vida de quien no espera el cielo, ¿no? Pero aquí volvemos otra vez a los siglos primeros, cuando los romanos a veces
un poco ya desconcertados, le dicen a los mártires: ¿por qué te ríes? O sea, estoy leyendo la sentencia y te alegras. ¿Por qué te ríes? Dice entonces Tertuliano: por eso nos alegramos. En un escrito precioso, el Apologeticum, dedicado a los magistrados, termina diciendo: por eso nos alegramos cuando vosotros pronunciáis la sentencia, porque cuando vosotros nos condenáis, Dios nos perdona. Entonces, que tal, sean condenados a espada, ¿no? Y dijeron los mártires: deo gracias. Bueno, pues esto está aquí también en algún momento donde Franz dice que lo que para vosotros es un delito, para Dios no lo es, ¿no? Es esa misma ambivalencia de un mismo hecho que es juzgado por el poder político como malo, sin embargo el mártir lo ve como lo mejor, ¿no? Cuando vosotros nos condenáis, Dios nos perdona. Bueno, se podría hablar del carácter eclesial del martirio, cuando le escribe su madre o su suegra, es en la página 49, dice: rezo por ti para que seas fiel, para que resistas, ¿no? Y él también dice en el número 93 de esta especie de vademecum, ¿no?, de números y tal, donde dice que la comunidad que reza junta, pues es la que puede resistir a la persecución y al mal, ¿no? Israel ha hablado también de los escritos, ¿no?, del valor de los libros, de la escritura en una persona poco instruida, ¿no? Y ahí también me acuerdo de una de las apologías de San Justino, cuando dice: bueno, lo que tenemos aquí delante, hablando de los mártires, dice, ni siquiera es pues la muerte de Sócrates, ¿no? Pues que ciertamente Sócrates puede considerarlo San Justino una especie de cristiano ante litteram, ¿no?, en ese sentido, pero dice: pero es que aquí lo que tenemos es un pueblo de gente de todo rango social, cultural, ¿no? Niños, niñas, ancianos, ancianas, gente con formación, gente sin formación, ¿no? Que este pueblo es el pueblo martirial, no es un filósofo, ¿no?, sino es el pueblo martirial, y no hay nadie después que haya seguido la pista de Sócrates, ¿no? Pero sin embargo todo este pueblo sí que sigue el Evangelio de Cristo, ¿no? Llama la atención efectivamente como el deseo de formación que tiene este hombre. Yo creo, me vienen a la cabeza a veces algunos alumnos que siendo seminaristas no tienen ningún deseo de formarse, ¿no?, que van porque tienen que estudiar teología. Ellos quieren ser sacerdotes, pero tienen que estudiar teología, ¿no? En cambio, cuando uno no ha recibido formación, pero se juega la vida por la fe, está sediento, ¿no?, y devora todo lo que le cae. Y ahí hay un testimonio muy bonito de cómo le pide a su mujer que le mande libros, etcétera, ¿no?, y le mande alimentos. Una vez más, es lo mismo que hacía la Madre Iglesia del siglo II con los mártires, cuando estaban esperando en la cárcel. Les manda libros, les manda obras y les manda alimentos. Exactamente lo que está haciendo su mujer, lo hace la Iglesia con los cristianos, ¿no? Y bueno, pues termino también la certeza de cielo, sobre que la ha discurrido Ángel, quizás con un apunte sobre la conciencia. Dice en la página 229, que es algo que me llamó la atención, está como diseminado continuamente por toda su obra, pero dice aquí: cuando algo es pecado es siempre grave. O sea, cuando algo es pecado es siempre grave. No le gusta distinguir entre veniales y mortales. Vamos, él sabe la distinción, pero no cae en aquello de la banalidad del mal, ¿no?, de Hannah Arendt, ¿no? Y me acordaba pues del año 97-98 que estuve en la diócesis de Friburgo en verano haciendo una sustitución, Friburgo alemán, y el párroco, que tendría ahora a lo mejor 80 años, tendrá ahora 80 años, pues bueno, después de comer varias veces con él, porque a esta generación le cuesta hablar mucho de la guerra en Alemania, ¿no?, pues yo le pregunté sobre su padre y me dijo que pues él se paró un poco, dudó si responderme o no, le debí de inspirar confianza, y entonces me dijo: bueno, mi padre era cocinero en un campo de concentración. Dice: pero si te digo esto a lo mejor no me vas a creer. Dice:
él no sabía lo que pasaba en el campo. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De si es pecado, es siempre grave. O sea, hay maneras de vivir que a una persona le pueden llevar a no descubrir el horror que tiene a su lado, que esto es lo que quiso poner de relieve Hannah Arendt, ¿no? En el juicio contra Eichmann, ¿no? Dice, él no era un monstruo, dice, él era un funcionario que cumplía órdenes, ¿no? Y lo que encuentra aquí llama la atención tan pocos alemanes o mejor dicho, la gran cantidad de alemanes que juraron esta obediencia incondicional. Es una cosa que es espeluznante. Yo no pienso que los alemanes son una raza mala ni tal. A mí me han tratado siempre fenomenal en Alemania, con muchísimo cariño. Yo pienso que habría sucedido lo mismo de otra manera, latina, pero habría sucedido lo mismo aquí. Es decir, no estamos despiertos, ¿no? Pero quizás porque el mártir se va preparando, ¿no? Esa manera como de ser fiel a la conciencia en cualquier minucia, ¿no? Pues le hace tener esa luz tan grande y esa fuerza tan grande después cuando hay que jugársela de verdad, ¿no? Mientras que el otro, al que él no quiere juzgar, es que a lo mejor ni siquiera ve, no, pero no, hombre, pues firma, como hacen todos, firma aquí y tal, sí. Bien, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho que hayamos podido celebrar esta mesa, que me hayáis invitado a ella, pero ya habéis oído muchísimas cosas bellas y verdaderas. Yo creo que añadir más puede ser, en cierto modo, peligroso, porque a esta altura debéis estar seguramente ya convencidos de que el libro hay que leerlo, y ese viejo adagio, el que demuestra demasiado no demuestra nada, se puede aplicar a que yo añada otro cuarto de hora o 20 minutos. Y además, por otra parte, a mí me da mucho miedo hablar de este tipo de cosas, porque lo que estamos es haciendo una alabanza extraordinaria de la resistencia al mal, y seguramente nosotros no somos capaces de esa resistencia. Entonces, hombre, claro, es muy sencillo, estamos aquí, no estamos en ninguna torre de marfil, pese al color blanco de las paredes, pero a fin de cuentas estamos en un ámbito de seguridad, en un ámbito de confianza mutua, en un ámbito en el que todos creemos que somos, hombre, por lo menos un poco mejores que lo que nos rodea fuera de aquí. Y eso es tremendamente peligroso, porque acabo de decirlo Patricio, en realidad, en una de sus últimas frases, las circunstancias nuevas, no nos permiten muchas veces distinguir dónde está realmente la barbarie y dónde no. Decimos, claro, Hitler era un bárbaro, es que Hitler pues parece muy claro que era un bárbaro, pero ¿cuántas otras cosas son también claramente bárbaras y nos rodean y están muy próximas a nosotros, pero como no son Hitler, no vienen ya con una etiqueta tan clara, ¿no?, de ser el mal directo, ¿no? Vamos contra todo lo que se ha hecho de bueno en el mundo, justamente siempre ha sido así el martirio, que no pueda haber testigos de otra cosa que no sea lo que nosotros defendemos. Yo temo que nosotros no nos podemos formar nunca suficientemente en el tremendo problema de poder distinguir qué cosas no debemos hacer pase lo que pase y qué cosas tenemos que hacer pase lo que pase, porque además en algunas ocasiones también tenemos esos males muy cerca, y si denunciamos cuando en realidad son males que pueden afectar, ya él se ha referido a eso, ¿no?, obispos, curas, ¿no? En la Edad Media era muy frecuente, ¿no?, el Dante, ¿no?, metía en el infierno un montón de papas, ¿no?, y en las capillas Giotto pinta en Padua pues una enorme cantidad de gente condenada que precisamente ha compartido la ilusión terrible del poder con el cristianismo y ha hecho una amalgama espantosa. Y entonces, bueno, pues eso es el gran peligro, que nosotros nos sintamos satisfechos con lo que hacemos, que pensemos que, bueno, nos estamos formando ciertamente aquí en la universidad y que entonces ya tenemos una cierta garantía respecto de cómo no nos va a sorprender la llegada de la tentación, que va a venir de formas verdaderamente muchas veces misteriosas. Ya se ha referido Ángel a una cosa que a mí me gusta mucho, que es muy socrática también. No hay que andar buscando las ocasiones porque nos van a venir. Y entonces, incluso nos van a venir de una forma casi peculiarmente insidiosa. Es que a lo mejor no nos martiriza nadie,
Y entonces, pues entonces se ve que no he sido un buen cristiano, porque no, tranquilidad. También quizá que al final no se nos martirice, pues es una cierta forma de inquietud espiritual que no está mal. Es decir, la imitación es de Cristo, con todas las consecuencias. Pero la cruz no sabemos cuál pueda ser. Fijaos que introducir a pesar de todo algunos temas más. Se han comentado cosas tan extraordinarias que es muy difícil extraer nuevos asuntos, pero cuando se habla de la verdad, esto es algo que alguno me oye con cierta frecuencia, claro, si viene a seminarios míos y tal. La verdad, decía Kierkegaard, si se sabe, no es la verdad. O se es o no hay verdad. Saber la verdad es estar lejos de la verdad. Esto es absolutamente fundamental. Y Jägerstätter lo representa pues casi como nadie. En la película de Malick falta, sin embargo, que fue para mí la primera noticia de la existencia de Jägerstätter. Debo decir, no estaba yo tan hecho como él, ¿no?, a seguir las cosas que pasan en el Vaticano. Ya le habían beatificado, pero yo no me había enterado. En cambio, la película pues lo muestra. Pero falta un dato. No fue el único. Eso es extraordinariamente interesante. No por nada, sino porque muestra además cómo hay todavía héroes más silenciosos, más tapados que él, que a lo mejor tuvieron menos motivos para ser mártires, pero también lo fueron. Y eso es de una importancia extraordinaria. Bueno, fijaos en esto. Si no se es la verdad, entonces más vale que tengamos un cierto cuidado en hablar sobre ella. Pero serla es un compromiso de una dificultad que, claro, atrevernos a decir, pues yo la represento, yo la soy, esto es verdaderamente terrible. Lo que sí podemos hacer es tener muy en cuenta algunas de estas cosas como muy misteriosas que aparecen en la Escritura, que han sido ya mencionadas realmente, pero por ejemplo, el texto evangélico del último domingo, primer domingo de Adviento. Bueno, la gente come, trabaja, se casa, no pasa nada. Y eso está bien. Y sin embargo, llega el momento del juicio, llega la visita de lo definitivo. No se lanza ninguna condena sobre la vida cotidiana. Lo único que se dice es que en la vida cotidiana debería haber también unos gérmenes por lo menos de esperanza, más que nada, de esperanza absoluta. Si en la vida cotidiana no metemos eso, pues no hay nada por lo que condenarla. Está muy bien, pero de repente llega el viento de lo definitivo y a uno se lo lleva y a otro lo deja. ¿De dónde viene esa discriminación? Pues en la vida cotidiana tiene que estar puesta la esperanza absoluta, y ese es otro de los temas que pueden agobiar a cualquiera. En uno de los apuntes alemanes, puesto que la traducción no la conocía yo, no puedo alabarla, seguro que hay que alabarla, pero en uno de los apuntes alemanes de Jägerstätter sí se dice algo extraordinario, y es: quien tiene realmente esperanza estará cada día teniendo más esperanza, y más esperanza tangible, lo que él llama esta fe en el cielo, ¿no?, que es verdaderamente, más que nada, más que una experiencia del cielo, es la experiencia de que la esperanza es precisamente la felicidad. Y esa esperanza, si no va creciendo de una manera palpable, pues en realidad no es esperanza. Es a lo mejor que yo estoy decidiendo, nunca sé bien mis motivos, pues tengo que hacer la figura que tengo que hacer porque para eso represento yo, no sé, la verdad de la Iglesia. No se trata de eso, se trata de una verdad que uno es en secreto respecto de Dios mismo, en una conexión tan directa, tan secreta, ¿verdad? Como decían los maestros hasídicos, de los que tengo que hablar dentro de un rato en otro sitio. Y antes tengo otra reunión de otra cosa, peor. Pero decían, la Torá se renueva todos los días. Es decir, para cada uno de nosotros es nuevo el mensaje, porque cada uno de nosotros es una vía particular y propia. Por eso aprendemos muchísimo de ejemplos, y a la vez los ejemplos solo nos sirven para poder tomar algunas de esas frases decisivas. Si la esperanza no está en aumento todo el tiempo, se puede convertir en una especie de desgracia, en un yo tengo que hacer cierta figura porque si no, ¿qué hago? ¿Desautorizo todo lo que yo he sido? Entonces me estoy adorando a mí, no estoy adorando el bien, no estoy adorando la verdad, no estoy uniéndome a Cristo. Bueno, eso es otra cosa que hay que tener radicalmente en cuenta.
Otros motivos que nos permiten avanzar en esta vía casi imposible que fue la de Jägerstätter. Y que también viene en textos evangélicos que nos pueden llamar tremendamente la atención. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No saben lo que hacen? Bueno, no sé. Están clavando a un señor. Lo han insultado, lo han maltratado. Pueden haberlo maltratado en todos los sentidos, ¿eh? Hasta haber abusado en cierto modo sexualmente de él. Puede ser. Bueno, entonces, ¿cómo que no saben lo que hacen? Lo saben. No en un sentido muy especial, que me ha recordado mucho un texto famoso de Simone Weil que os recomiendo. Hay gente que cae sobre otra gente como la teja que se desprende del tejado y, bueno, le rompe la cabeza, lo mata. Esas tejas las mueve el viento de una manera como caprichosa. Y, sin embargo, hay primero una decisión. Tú eres o paseante o teja. Una vez que te has convertido en teja, te lleva el huracán y caes sobre el prójimo de alguna manera y lo destrozas. Y entonces te pones a hablar de la banalidad del mal, de no sé qué, de que no. Entonces el paseante perdonará a la teja que en realidad le ha caído porque el viento la llevaba allí. Pero hay una última raíz en este asunto que tiene que estar condenada. Decidiste ser teja. Y eso es facilísimo que nos pase a todos, porque estamos llevados por toda clase de vientos y cuesta mucho trabajo ser un paseante al que el viento no se lo lleve también, un paseante que se convierta en teja, porque hay tal vendaval que, en fin, que te sube hasta... Bueno, ese es otro punto que hay decisivamente que tener en cuenta. Luego, Jägerstätter ha descubierto algo que lo dice la filosofía desde siempre, pero la propia filosofía no ha sido capaz de aprenderlo a fondo. Habría mucho que decir sobre eso de que no ha habido socráticos por ahí, los ha habido, pero no tan oficialmente, porque, por ejemplo, el neoplatonismo es lo más antisocrático que existe y cosas de este orden. Y es el hecho de que el mal no es sufrir. El infierno no es el sufrimiento, el infierno es hacer el mal. Esto es absolutamente fundamental. Es que estoy sufriendo muchísimo, esto es... Y tenemos un imaginario que nos hace precisamente pensar que el sufrimiento es el mal. No, el sufrimiento es hacer el mal, no padecerlo. Pero eso hay que aprenderlo siéndolo, y aprenderlo siéndolo de la manera original en que cada uno de nosotros tiene que llevar su cruz, ciertamente, es decir, que llevar su esperanza y enfrentarse a la vida. Cuando haces el mal no estás sufriendo. Y sin embargo, hacer el mal supone una especie de nadificación de uno mismo, de distancia infinita respecto de lo divino. Para eso no hay resurrección, hay simplemente muerte, ¿no? Se dice en los textos casi canónicos del siglo II, bastantes veces, desde la Didache en adelante, ¿no? Es que ya está el juicio, ya esa persona se ha condenado a sí misma del todo, y quizá pueda quedar un punto en ella que, como es creación de Dios, pues lo recupere Dios, lo recapitule, pero esa persona se ha aniquilado. Eso lo sabe perfectamente Jägerstätter, y es muy difícil saberlo. Nos representamos el infierno como no es, y nos representamos el mal bajo figuras que nos permiten un combate más fácil contra el mal. Si el mal fuera solo sufrir, no. Es otra cosa más complicada. Y finalmente, también hay un tema, digo finalmente porque de verdad ya se han dicho tantas cosas que conviene no decir demasiadas, ¿no? Tenía muchas más apuntadas, bueno, quizá diga alguna más, pero será breve, ya que no va a haber ninguna alarma y tal, pero es muy interesante, es muy cristiano también. El perdón no empieza en quien lo pide, empieza en quien lo va a dar. Es decir, esto lo ha dicho en una novela aparentemente trivial, un amigo mío, un discípulo, ha publicado una novela, digo aparentemente trivial, pero en uno de cuyos cuentos se habla de esto, ¿eh? El perdón no lo inicia la persona que está pidiéndolo. Llevamos nosotros, los que estemos dispuestos a perdonar, ya de alguna manera la clave, la iniciación del perdón. Al cristiano hay que verlo como alguien que ya está perdonando antes de que nadie le pida perdón.
Y esto es fundamental. Esa es la figura del amor que quizá más puede alentar a todos, ¿no? El hecho de que pueda uno encontrarse, a lo mejor, con un torturador, con un victimario, con un abusador, y resulte que no crees que él esté ya, sea simplemente lo que ha hecho, sino que hay algo en él que todavía es salvable. En ese sentido, él no te ha pedido perdón, pero estás empezando tú el movimiento de perdón. Y eso es absolutamente fundamental, y yo creo que está en los textos de este testimonio sorprendente en muchos lugares. Bueno, por otra parte, en la película de Malick, más quizá que en estos textos, se destaca un punto que es absolutamente fundamental. No se lo destaca, porque precisamente es tan importante que se dice pasando, como siempre en la gran literatura filosófica, en Platón, ¿no? Y es: este señor hizo lo que hizo porque un día se enamoró. Si no se hubiera enamorado en concreto de nadie, ¿podría haberse enamorado de la cruz de Cristo? Probablemente no. Tema bien difícil. Hay que amar en concreto a las personas concretas con las que estás. Y si no hay esa relación profunda de amor auténtico, ¿cómo puedes descubrir la verdad del cristianismo? ¿Llegas al amor auténtico a través de la verdad del cristianismo o llegas al cristianismo a través de algo que el cristianismo, que Dios mismo ha puesto en la realidad, que es: hay amor humano que, aunque no esté interpretado de ninguna manera ni sagrada, hay amor humano que puede ser ya el principio de la santidad y de la verdad? Y ese amor hay que realizarlo no en nombre de otra cosa, sino en nombre de sí mismo y en nombre de la persona a la que quieres. Y esa relación tiene que ser tan radical y tan fuerte que te permita comprender la historia casi incomprensible que los evangelios te muestran. Bueno, ese es otro asunto realmente interesante, porque la fuerza del amor humano, del amor de creación, es lo que permite la puerta, yo creo, es lo que abre la puerta de la revelación realmente. Y muchos, eso también es una cosa que he repetido muchas veces, y si alguien me ha oído, pues me lo habrá oído ya en otras ocasiones, ¿no? A mí me hace verdadera gracia, y digo siempre que es un rasgo socrático, que es pena que no lo diga Jesús mismo, porque está en una carta joánica, ¿no? Pero ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amas al prójimo al que ves? Eso es una pura ironía. Es facilísimo amar a Dios, pero no es fácil amar al prójimo. Como todo el mundo ama mucho más a Dios que al prójimo. El prójimo normalmente es desagradable. Quiero decir, no siempre es guapo, culto. A veces viene a nosotros a abofetearnos, nos viene odiando, y no sabemos cómo podemos responder a eso. Bueno, pues esa es una clave absoluta de la vida. Tenemos que tener muy en consideración todos estos bienes que nos han puesto, que nos ha puesto Dios a nuestra disposición, para que en ellos, en la belleza, en el amor, se encienda todo lo que puede llevarnos realmente a una comprensión profunda del cristianismo. Y en ese sentido, sí que conviene completar con la película de Malick este libro, porque la película de Malick hace algo sorprendentemente importante, y es: la belleza por sí misma no es el bien. La belleza por sí misma puede seducir, puede despistar, y con ella se puede mentir mucho. Ya que estamos hablando de cine, recordaréis todos una imagen de Spielberg en el gueto de Cracovia, es en Cracovia, no en Varsovia, no en cuando están matando gente a barullo, pero es que hay un piano abierto, entonces uno se pone a tocar una fuga. Y la fuga en realidad es de Mozart, pero entonces entre los soldados que están asesinando gente, uno le dice al otro: es Bach. No, es Mozart. Tocan la fuga y siguen asesinando. La belleza es un peligro y sin embargo la belleza se puede asociar a la santidad, y es lo que hace Malick. La auténtica belleza no miente, el verdadero poeta no es un impostor, pero hay una enorme cantidad de arte que es impostura en nuestra época. Y nuestra época, que ya no se alimenta ni de religión muchas veces, ni de mito, ni de filosofía, ni de nada, se alimenta de novela, se alimenta de arte, se alimenta de canciones, y ahí hay muchísima impostura. Entonces Malick lo que hace es más bien mostrar que cuando se está hablando de santidad, uno
debe estar todo el rato proponiendo prácticamente cuadros que evocan diversas épocas artísticas, además. Unos son renacentistas, otros son románticos, otros son... Y toda la película está hecha de esa manera, menos la guillotina. Las escenas tenebrosas de la guillotina final son absolutamente horrendas, ¿no? Y ahí ya se interrumpe toda belleza, se interrumpe. Bueno, en este sentido, aquí sí lo dejo porque otras cosas más no hay para qué mencionarlas. Realmente el conocimiento de esta historia pues es el conocimiento de una santidad completamente indudable. Es decir, un poco humorísticamente, ¿no? Como nos están pasando milagros todos los días, pues cualquiera de ellos atribuyámoselos a Llega Esteta que lo canonicen cuanto antes. Porque me parece evidente, sí, directamente, y milagros nos están pasando de verdad, de un modo continuo. No los aprovechamos, pero es que la realidad es demasiado rica para que la comprendamos. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya que era obligatoria para algunos la presencia aquí, supongo que será obligatoria la lectura del libro a continuación. Es decir, que los profesores tomarán buena nota de quienes no lo lean. Y entonces... Vale. He visto que ibas a añadir algo, ¿no, Patricio? Espera un segundo. Sí. No, bueno, no te quedes con ello, dilo. No, era que tú crees, Miguel, que se interrumpe la belleza con la guillotina. Porque... es una habitación cerrada en vez de una perspectiva. Pero, o sea, es bello ese crucificado, ¿o no? Es peligroso que hagamos cruces tan bellas. No estoy tan ahí estamos. Esto es una cuestión que implica von Balthasar y que implica mucha gente. Pero yo creo que sorprendentemente se revela un canon nuevo y definitivo de belleza con el crucificado, ¿no? Sí. Bueno... No quiero. No sé. Yo eso creo que no, pero en fin. Sí. Hay que quedar otro día para discutir. Claro. Apuntaos la próxima conferencia sobre este tema. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un lujo y un privilegio poder escucharos, ¿no? Y se han quedado un montón de cosas en el tintero, ¿eh? Realmente son unas páginas que dan para estar días. Bueno, Bernabé y yo llevamos ya años haciéndolo desde que vimos la película y leímos las cartas. Bueno, ahora hay un breve momento, si alguno quiere pues plantear alguna cuestión, hacer alguna pregunta, reflexión, con completa libertad podéis ahora intervenir. Bueno, ya que me he puesto de pie, me mantengo de pie y así me podéis ver bien. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. No he tenido todavía oportunidad de leer el libro, pero sí de leer el título. Y aunque puede parecer anecdótico, a mí sí que me ha hecho reflexionar y claro, resistir al mal parece poner el acento sobre todo como en el aspecto más de simplemente estar como a la espera, como se dice también. Y es una pregunta simplemente, pero claro, se define en la filosofía clásica la fortaleza más bien como resistir en el bien. Entonces no sé si se pueden tratar como de manera sinónima o en el sentido de que resistir al mal y resistir en el bien, o si añade algún matiz, ¿no? Esa sería como la pregunta, si la vida de Franz Jägerstätter nos habla también de un resistir en el bien y el estar anclado en ese bien es de donde uno saca fuerza, porque si no el mal te arrasa, ¿no? Yo me acordaba también de la frase de San Juan Pablo II de que la misericordia de Dios pone los límites al mal, ¿no? Porque si no, uno no puede luchar contra eso. Y solo un apunte más, y es que me llamaba la atención también, cuando lo hablaba el otro día ayer con Ángel, que el libro me recuerda un poco, pero a la figura también de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, porque las cartas desde la torre y a su mujer y a su familia, como eso le ayudaba, por así decir, también y le alimentaba. Es un poco anecdótico también, ¿no? Pero la idea de que luego fue canonizado y se le nombró, por así decir, patrón o intercesor de los políticos y gobernantes, ¿no?
si se podría pensar también en Franz Jagerstätter como si se os ocurre, por así decir, alguna figura o modelo que él pueda representar como un santo de nuestra época, ¿no? ¿Qué os parecería, ¿no? Si os atreveríais como a ponerle algún tipo de advocación o como se le denomine así más oficialmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miguel, no sé si quieres responder tú a la primera pregunta. A la primera pregunta sería, no, claro, el arraigar en el bien es de lo que trata el libro. Lo que pasa es que arraigar en el bien supone ir despejando los disparos del mal. Ya he dicho, en realidad nadie nos puede hacer mal si nosotros no nos volvemos cómplices del mal. Esto es una maravillosa verdad socrática y cristiana. El mal es lo que sale del corazón, no lo que viene a mí. Pero hay mucha gente necia por ahí que cree que me puede hacer daño y lo intenta. Entonces yo tengo que ver cómo reacciono a eso, y esa es la prueba de la vida continuamente. Hay los milagros en favor del bien y hay esas asechanzas que uno nota más bien como tentaciones para responder con violencia a la violencia y volverse tan necio como el que cree que realmente le puede hacer daño a otro. Se puede hacer daño a otro de muchas maneras. Vamos, esto es el tema más importante quizá, porque no puedes en realidad perjudicar tanto a otra persona y sin embargo muchas veces consigues hacer a esa persona tan enormemente desdichada que ya no se ve como inocente. Y eso es un problema enorme, que cada vez se ha ido descubriendo más, pero que la filosofía no lo ha atacado muy, muy directamente, quizás hasta el siglo XX, en que se ha visto, y eso pues yo tengo que verlo bastantes veces por algunos otros encargos a los que me dedico, como personas que simplemente han sido aplastadas por otros, son incapaces de oír la verdad sobre ellas, que sería: tú estás crucificada o crucificado, tú tienes en ti la posibilidad. No, pues hay que esperar. Y eso es verdaderamente misterioso, ¿no? Hay que esperar a que esa persona vaya volviendo a trazar vínculos con otras para que pueda por fin reconocer en sí misma el tesoro que aún tiene para levantarse. Así que en gran parte la vida es eso, saber aprovechar los milagros del bien, pero sobre todo defenderse del peligro de llegar a pensar que, bueno, que el mal es que me hagan cosas a mí. Porque en el momento en que me convenza de eso, y por desgracia casi todo el mundo lo piensa así, en ese mismo momento me vuelvo cómplice. Y ya la vida se me complica en una pelea. Nosotros ahora tenemos un grupo de investigación desde hace muchos años buscando un poco definir el concepto de víctima. Yo lo nombraría patrono de las víctimas inocentes, para trabajar el tema del victimismo como ideología que hace víctima a cualquier cosa y no diferencia entre verdugo y víctima. Entonces yo creo que este hombre es consciente absolutamente de su inocencia, de la inocencia buena, ¿no? De la que sin culpa le decapitan, simplemente por mantenerse firme en la fe, ¿no? Entonces, patrono de las víctimas inocentes. Y trabajaría el tema porque es importantísimo. El siglo XXI es el siglo de las víctimas. Todo el mundo se siente víctima, todo el mundo esgrime derechos porque desde el victimismo se siente capacitado para verduguear, y el ciclo del victimismo no acaba nunca. Empieza y sigue y sigue y sigue. Y aquí hay un obstáculo. No, llamemos víctimas a los que lo son, no a los que tú configuras, ¿no? Desde tu ideología. Aclarémoslo. Entonces yo lo llamaría patrón de las víctimas inocentes. Sí, en relación con esto último que dice Ángel, muy interesante en la biografía, que le ha estado una biografía extraordinaria, por cierto, que yo espero que se pueda traducir en algún momento porque contextualiza muchas de las cosas que aquí Franz dice como en 2 pinceladas, con mucha rapidez. Hay un momento en el que la biógrafa trae un texto, una carta de Francisca a un sacerdote, años después de que él ya haya muerto, y le insiste a este sacerdote en que su marido en ningún momento, pero absolutamente en ningún momento, buscó directamente ni el martirio, ni que lo mataran, porque podría parecerlo en algunos momentos. De hecho, a mí alguna persona me lo ha llegado como a insinuar, ¿no? Bueno, este hombre en el fondo estaba ya como un poco fuera de sí, ¿no? Bueno, como cuando uno lee las cartas de esta carta tan preciosa, ¿no?, de Ignacio de Antioquía, que viene a decir que estoy deseando ya que me coman los leones, ¿no? Las fieras.
Y Francisca insiste mucho en eso. Él buscó, hablando con ella, con su familia, con conocidos suyos, en el tiempo que volvía de vacaciones, cuando ya se va a ir a la cárcel, buscó de muchas maneras intentar salvarse. O sea, él sabía que tenía 3 niñas pequeñas, que tenía una casa que cuidar, ¿no? Pero también sabía que la justicia tiene un precio, ¿no? Que la verdad tiene un precio y que él no iba a colaborar de ninguna de las maneras con el mal, ¿no? Por eso es muy importante tener ese dato claro, porque tanto en la película como luego, por supuesto, en los escritos puede dar la sensación de que a lo mejor este hombre está como buscando intencionadamente el martirio, ¿no? No es así. Bueno, primero muchas gracias. Y quería preguntarle qué piensan ustedes de cómo se puede conciliar el término, o sea, la idea de felicidad con la idea de sufrimiento, porque hoy en día parece casi un imperativo el ser feliz. O sea, en la sociedad en la que vivimos, ser feliz, tienes derecho a ser feliz, ¿no? Pero justo también se promueve la falta de sufrimiento absoluto, ¿no? El hedonismo evita el sufrimiento, ¿no? Y cómo se puede llegar a conciliar, porque un mártir al final sufre, indudablemente, pero imagino, por lo que podemos leer de los mártires, que existe una gran felicidad en ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cómo está unido esos dos términos? A ver, bueno, a mí primero es más bien una ilustración que no es una respuesta, pero a mí me ayuda a entenderlo tomado del mundo de la música, ¿no? En muchas piezas barrocas y románticas, bueno, pues cuando se acerca el final de una pieza larga y se va intuyendo que se acerca el final, entonces aparece en la parte más grave, ¿no?, de la pieza una nota que se llama nota pedal, perdón por el tecnicismo, pero consiste, ¿no?, que se está manteniendo todo el rato, ¿no? Y pongamos, si la pieza está en sol mayor, pues suele ser en este caso el re, y sobre esa pieza y sobre esa nota o sobre el propio sol se cargan toda una serie de acordes, ¿no? Por ejemplo, todos conoceremos la cantata 147 de la Alegría, precisamente, cuando se acerca al final, ahí van poniendo un acorde de sol, un acorde de fa, un acorde de sexta, un acorde, le va metiendo todo Bach, le va metiendo todo a ese sol. Se puede decir que esa es la experiencia, a mi parece, del sufrimiento, del dolor, ¿no? Pero incapaz como de desplazar del sentido de la obra, ¿no?, dónde está el descanso, ¿no?, que está y efectivamente se va cargando de tensión, y cuando ya no se puede más, entonces se resuelve en 2 acordes, pam, pam, y todo ya es paz, ¿no? Esa nota pedal, a mí me parece que es la experiencia, traducido a la vida, es la experiencia primaria del amor, ¿no?, de saberse amado, que es como el suelo fundamental, el saberse hijo, ¿no? No hay nada más sublime, no hay nada más feliz, ¿no?, que ser cristiano, repetían los mártires, ¿no? También hay los mártires de Lyon. También una de las mártires tiene una respuesta de este estilo, ¿no? Cuando uno ha encontrado el amor de Dios, no hay nada que temer, ¿no? Yo creo que esa experiencia, que es la experiencia de ser hijo, no solo de ser hijo de tu padre, ¿no?, sino de ser hijo del Padre, como una preciosa, ¿no?, lo ha dicho antes Ángel, ¿no?, que cambien de padre las niñas, ¿no? Esa experiencia es la experiencia que permite a un hombre vivir alegre en medio del dolor, ¿no? Yo es lo que diría, ¿no? Un pequeño apunte más. Vivir feliz, vivir alegre,
antes lo dijo Patricio, todavía más sencillo que ahora, es no temer la muerte. Y no temer la muerte es más, quizás más sencillo que no temer al prójimo. Es decir, el gran problema es que la amenaza del prójimo va a estar presente siempre. Pero el cristiano, en su experiencia de filialidad, etcétera, puede vivir con la plena valentía de saber que la muerte no es lo grave. También la muerte me la hacen, no sale de mí. De manera que si no sale de mí, no es mal. Pero de mí puede salir siempre una respuesta mala a cualquier persona que venga o atacándome o incluso amándome. Porque si me ama y yo no le respondo, pues ya estamos mal. Si me ataca y le respondo como no debo responderle, ya estamos mal. Entonces los otros hombres son una especie de, no de peligro, pero sí de riesgo, sí, bueno, de alguna manera, de gran oportunidad para aumentar el amor, ayudar a aumentar la esperanza de los demás, que eso sí que es ayudar de veras. Y a la vez hay que tener mucho cuidado porque hasta el final puedes sentir que determinado ataque, determinada insidia, determinada calumnia ya te quema y entonces puede producir un desastre en ti porque no estás nunca del todo asegurado contra eso. Y sin embargo, en cierto modo puedes asegurarte, yo creo, ya lo digo desde una edad en la que a lo mejor lo puedo decir con cierto peso, ¿no? Puedes estar seguro de que no le temes a la muerte. Bueno, eso es un poco... Sí, yo quizá un último apunte sobre esto, que es un preguntón, está muy bien pensada la pregunta. Franz, yo creo que te vendría a decir algo así como, claro, es que, o sea, él llamaría felicidad sencillamente a la certeza, ¿no? Y a esa paz que conlleva tener la certeza de estar en el sitio en el que tengo que estar, en el momento en el que tengo que estar, ¿no? O sea, que a él le viene totalmente de la voluntad de Dios, o sea, de saber que que haciendo lo que está haciendo está cumpliendo la voluntad de Dios para él, ¿no? Y siendo fiel a su conciencia. Pero yo creo que incluso para un no creyente, de algún modo tener esa sensación de que caiga lo que caiga, yo estoy en el sitio en el que tengo que estar, con las personas con las que tengo que estar, y ahí hay una felicidad. Claro, no es una felicidad. El problema que tenemos hoy los jóvenes, yo me incluyo, ¿no? Es que, claro, el concepto de felicidad es una cosa etérea, ¿no? Felicidad, claro, ¿qué es felicidad? Estar todo el día riéndote, contando chistes, ¿no? Pues claro. Pero Franz se diría, no, la felicidad en el fondo es tener la certeza de que estoy en el sitio en el que tengo que estar cumpliendo una misión, ¿no? Que puede ser una misión, en el caso de alguien que tenga fe, una misión encomendada por Dios para ti, ¿no? Él lo tenía clarísimo, que esa era su misión. Y en el caso de un no creyente, pues bueno, incluso una vocación vital, ¿no? Un lugar que tengo que habitar, un sitio en el que tengo que estar, ¿no? Muchas gracias. A lo mejor me meto en un lío gordo, pero es sobre el tema del problema del mal. O sea, Miguel lo ha dicho varias veces, el mal no es sufrir, ¿no? El infierno es hacer el mal, no padecerlo. Entonces, claro, pero el que hace el mal se ha dicho, más o menos, que a lo mejor estaba loco, no sabía, tenía desconocimiento de saber lo que estaba sucediendo, había recibido unas ideas, había un adoctrinamiento, está la tibieza, o sea, hay un miedo que ata a la familia. Entonces, claro, ¿cómo voy a hacer yo esto a mi familia? Entonces, claro, se llega a hacer el mal. O sea, todo esto que acabo de decir, bueno, realmente es... O sea, disculpa a la persona que está haciéndolo. O sea, realmente no sabe, o sabe hasta un punto, pero no sabe la dimensión que tiene. Y bueno, entonces, y esa es la primera, lo suelto ahí al aire por si lo podéis transformar en pregunta. Y la segunda es, si a uno no le pueden hacer el mal, ¿no? Como tal, entonces, o sea, si el mal no es sufrir,
el hacer el mal, el otro, ¿qué es? Bueno, gracias. Bueno, vamos a... Perdón que yo hable demasiado en este asunto, pero... Es tu tema, es tu tema. Bueno, es uno de mis... Sí, realmente. Vamos a ver, ¿cómo has planteado la primera cuestión? Has dicho... repite un poquitín cómo las planteo, porque me has sugerido una inmediata... ¿Hola? Vale. No, que el mal es locura, ignorancia, Bien, sí. desconocimiento. Una cosa muy importante. Hay dos, por ejemplo, dos ejemplos que sirven. Uno, el hecho de que, por ejemplo, Eichmann fuera una banalidad del mal, lo destruyó completamente Lanzmann en la última de las películas. Sabéis que Lanzmann hizo películas importantísimas sobre la Shoah, bueno, la última es el ejemplo de el último hombre injusto, algo así, que es el capo judío de Viena. Y ahí se muestra que Eichmann era un canalla de muchísimo cuidado muchos años antes de dedicarse a ser el árbitro de los trenes a Auschwitz. Es decir, que estaba vendiendo gente y quedándose con el dinero de la gente para Theresienstadt, para tal, para cual. O sea, que de ninguna manera era un simple funcionario banal. Eso creo que es muy importante. Otra cuestión importante, me vuelvo a referir a estos asuntos del abuso de conciencia, del abuso... se suele defender al abusador de alguien, porque es que él fue también objeto de abusos. Bueno, pues recientemente un cura y psicoanalista francés ha publicado un libro en que se dice, bueno, cuidado con eso, porque quizá es una coartada, ya que para poder ser un abusador, en plan, hay que ser un narcisista. Y quien ha sido objeto de abusos es difícil que sea un narcisista. De manera que, cuidadito, porque puede que sea más bien un falso fácilmente lanzado sobre esa cuestión, ¿no? Ahí tenéis el narcisismo, eso sí que es el mal en serio. Prescindes de Dios, prescindes del prójimo, prescindes del amor, prescindes de la belleza, prescindes de todo y te cueces en tu propia salsa. Eso es sufrimiento, a lo mejor no es sufrimiento, es nadificación, o sea, es una especie de experiencia del mal como mal. A mí me gustaría llamarla dolor más que sufrimiento, pero bueno, eso da igual. Y creo que es importantísimo. Lo de antes, ¿no? Perdona a los que no saben lo que hacen. Ya, pero se han querido convertir en Texas. Y luego es verdad que una vez que ya eres un tipo malo, además eres necio, además eres... Y crees que en serio puedes conseguir que sea un apóstata San Ignacio de Antioquía. Pues no lo va a ser. O sea, tú eres un necio que va intentando perjudicar a la gente. Tu manera de perjudicarla probablemente es intentar mostrar que la vida vale mucho menos de lo que vale. O sea, disminuir la esperanza de otro. Eso casi puedes hacerlo. Casi. Si tú no tienes esperanza ninguna, si tú vives así, pues estás en un contratestimonio muy fuerte y puede vacilar la confianza de otro. Esta es una de esas cosas que hay que hacer en el tratamiento con los demás, educarse en el bien sin que nadie, haga lo que haga, te llegue a convencer de que no hay esperanza absoluta, de que no, eso es importantísimo. Porque es cierto que vemos, y hoy quizá con mucha frecuencia, ¿no?, muchos ejemplos a nuestro alrededor de vidas incomprensibles, imposibles. Y pues si alguien vive sinceramente ese desastre, es un mártir del mal, es un mártir del sinsentido. Pues hay que decir, bueno, cuidado, de eso no se puede ser mártir. Eso es otro problema muy diferente del martirio por el bien. No estás dando testimonio de que realmente no existe el bien, no, estás dando un testimonio terrible de que el hombre puede ser estúpido, puede ser, o sea, que ha usado su libertad contra sí misma, se ha libremente encadenado a sí mismo, decía Kierkegaard. Bueno, pues es una cosa extraña, pero se hace. Es enormemente misterioso, pero y hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno mira a su alrededor y dice, pero vamos, este mundo, eso nos hemos dicho un poco todos, traer hijos a este mundo, van a tener que enterarse de cómo es este mundo, ¿en serio?
mis nietos pequeños. Ángel y yo tenemos una disputa sobre quién tiene más nietos, ¿no? Yo llevo ya el doble que él, pero en fin, todo se andará. Entonces, claro, cada vez que hay un niño pequeño ahí, dices, pero bueno, va a tener que enterarse de cómo es la realidad, va a tener que comprender cuáles los pecados, las desgracias, y tendrá que resistir. Yo no se lo voy a poder enseñar, nadie puede. Es Dios mismo, es el prójimo, cuando lo amas en serio, que ejerce una extraordinaria lección sobre ti porque tú lo amas. Así va a tener que aprender. No va a estar solo, pero la verdad es que yo le voy a soltar, yo me voy a morir pronto y ahí quedan todos esos niños a ver qué, bueno, yo no hago falta. Sí, perdón que tercie, o sea, a propósito de la pregunta y el convertirse en teja, ¿no? Es cierto, pero la conversión en teja no es de un día para otro, ¿no? O sea, yo lo que creo es que ahí hay un aspecto que es como, igual que existe eso que has puesto de relieve, de la esperanza que se va haciendo más grande, ¿no? En France, ¿no? Que ciertamente es aquella frase de Jesús, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es como, así al menos es interpretada al comienzo, al que tiene fe, se le puede decir perfectamente esperanza, ¿no? Se le va dando más esperanza en una dinámica imparable, ¿no? Y al que no tiene se le va quitando. Entonces, yo creo que también ahí hay que tener en cuenta a lo mejor pues cómo se puede llegar a deteriorar la conciencia hasta el punto de que uno sea totalmente inconsciente, ¿no? de lo que está alrededor de sí, ¿no? Y ya que estamos con todo este mundo de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, pues hay una película, yo no soy muy cinéfilo, pero vamos, esta película sí que me llamó la atención, que se llama Hundimiento, en español al menos, que pone de relieve los últimos días de Hitler, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo el final, cuando habla la secretaria verdadera, no ya la actriz tiene 25 años, a lo mejor es el tema central es la relación entre Hitler y la secretaria en los últimos días de Hitler, ¿no? Y esa secretaria tenía 20 y tantos años, no muchos, ¿no? Pero al final de la película habla ella de verdad y dice cómo caminando por Berlín, ¿no? Hacía no mucho, ¿no? De repente se topó con una placa que estaba dedicada a una joven que había nacido el mismo año que ella y que había sido ejecutada por los nazis, ¿no? Y entonces como que se dio cuenta de que hay dos maneras de vivir, ¿no? Una, pues como la de Franz o esta mujer, ¿no? De esperanza en esperanza y como resistiendo al mal, pero también porque en tus decisiones se te va haciendo cada vez más patente dónde está el mal. Y otra como había vivido ella, como avestruz, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un poco también como empezaba Miguel, que me ha gustado mucho la intervención. Es que en realidad nosotros ahora mismo estamos haciendo el mal. O sea, yo no puedo decir de mí mismo que sea verdad, ¿no? Y sí que sin darme cuenta estoy colaborando con el mal en muchos aspectos que a lo mejor hoy en mí no son pecado, pero son fruto de un desatender a la voz de la conciencia, a la voz del bien, ¿no? Dice Romano Guardini que se acerca siempre diciéndonos quiéreme, escúchame, es como se acerca como un mendigo, ¿no? La conciencia, ¿no? Pero tiene mucha fuerza. Si no la escuchamos, corremos un riesgo muy grande. Y yo creo que esa pregunta, pues al final no vamos a juzgar, ¿no? Pero porque cada caso puede ser. No sabemos si hay verdaderamente un monstruo, hijo del diablo, porque de esos habla San Juan en el capítulo 8. ¿No? Hay quien peca de tal manera que se hace hijo del diablo, o si pecan como Adán, ¿no? que se arrepienten, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor le preguntaban a Ratzinger una vez, ¿hicieron bien los oficiales de las SS
actuando en conciencia, ¿no? Porque de hecho muchos dicen actuar en conciencia. Y entonces le sirve a Ratzinger para poner de manifiesto cómo no hicieron mal por actuar en conciencia. Nadie hace mal nunca por actuar en conciencia, pero uno puede llegar a tener la conciencia tan deformada, tan deteriorada, donde ahí la responsabilidad hay que retrotraerla, ¿no? Y termina diciendo, por eso las prostitutas y publicanos nos precederán, porque no están seguros de sí mismos, ¿no? Y hay un mal mucho peor que un gran pecado, que es el del fariseo, que es el de aquel que está tranquilo con su mal, incapaz de detectar el mal, ¿no? Yo añado una cosa y yo creo que tiene que ver con las dos preguntas, ¿no? La cuestión es que al final, como dice San Pablo, el combate no es contra la carne ni la sangre, sino contra algo que se llama el espíritu del mal que habita dentro de mí. No quiere decir que esa santa indiferencia que tienen los mártires y los santos respecto a todo lo que pasa alrededor sea una especie de mirar para otro lado, pero al fondo la carga está sobre uno mismo en una relación con Dios de solo a solo. Y por eso estaba buscando todo el rato la cita, digo, ¿dónde lo decía esto, no? Dice Stetter, no sé si me he explicado lo que he querido decir, pero a lo mejor esto os lo aclara más. No hay fuente que dé a la vez agua dulce y amarga. Y lo mismo sucede con el corazón humano. Aquel en cuyo corazón habite Cristo, no habitará ni el resentimiento, ni la discordia, ni la envidia, ni el odio, ni los celos, ni el juicio, ni la sed de venganza, ni el orgullo, ni la soberbia, ni la mentira, ni la inmoralidad, que son obras del espíritu del mal, del Satán. Dice, Cristo y Satán no pueden gobernar a la vez un corazón. Si queremos mejorar el mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. ¿Quién iría antes a apagar un incendio en la casa del vecino si su propia casa está ardiendo? Yo creo que esto es fundamental. O sea, la fe es una batalla espiritual solo a solo, Dios y yo. Y todos los demás son circunstancias en las cuales yo tengo que aprender a ver que aún en el más malo del mundo, en el más absolutamente perverso del mundo, el otro es Cristo, que me está llamando a convertirme, a amarle, a cargar sobre mis espaldas su mal, su perversión, su doblez, su hipocresía, su mentira, sus locuras, sus paranoias. Yo creo que esto para mí es fundamental. La culpa no la podemos cargar en el análisis, en las circunstancias, en el otro, en lo que sea. Es el combate que tengo yo, porque en mí tiene que habitar Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Lo que hace Cristo. Pienso que eso es, y esa es la fuente de la felicidad, porque si habita en mí en Cristo, yo soy todo esperanza. Esperanza que se renueva, se refuerza, que es la felicidad que tú has dicho. Por lo tanto, si eso es la cruz, pues la cruz, escándalo para los gentiles, pero para los que creen es fuerza de Dios. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya es un buen momento para terminar. Bueno, yo estoy encantado, la verdad. Estoy muy agradecido por haberos escuchado, por vuestra atención. Os doy las gracias de corazón y nada, ya lo hemos dicho, os invito realmente a la lectura, ¿no? Os va a hacer mucho bien. Así que nada, muchas gracias y hasta otra ocasión.